22:30, bueno, Busarquis va a seguir siendo senador nacional porque 11 votos no fueron suficientes para retirarle la investidura, es decir, un y la Yapuica. Sí. Va a seguir en su curul. Va a seguir en su curul. Fueron 11 votos por la destitución o por la expulsión, como ocurrió el pasado lunes con Víctor Bogado, y 21 a favor. 21 decían que no había motivos. Y te digo que realmente, escuchando, yo seguí atentamente los argumentos y ellos no pudieron demostrar, especialmente Enrique Riera fue el que tomó la posta, él fue uno de los impulsores de este proyecto de pérdida de investidura, y en principio se tomó como que era por lo mismo motivo que los anteriores senadores, que era el uso indebido de influencias. Por ese motivo no había de dónde agarrarlo, ¿verdad? Porque la acusación contra él fue la utilización de un certificado de médico falso. ¿Te acuerdas de ese viaje que él hace a Uruguay? Y para poder viajar presenta, como estaba sometido a un proceso, presenta ante el juzgado un certificado médico y después resulta que aparece viajando, ¿verdad? Él estaba enfermo y estaba en Uruguay. La foto le cagó literalmente. Así es. Bueno, pero eso, ¿qué dice? Dice, eso no es uso indebido de influencias, no hay por dónde demostrar esa causa. Bueno, entonces tomaron el otro motivo, porque son dos nomás los motivos de pérdida de investidura, que es la contratación. ¿Cómo? La contratación de una consultora italiana. No, la utilización la violación del régimen de inhabilidades. El régimen de inhabilidades figura en el artículo 197. Eso se refiere a la inhabilidad, a los motivos por los cuales uno es inhábil para ser candidato. Y el primero de todos es tener una condena firme. Ahora, ¿qué pasa? Ahí se complica la cuestión porque esa etapa ya pasó. Él ya fue candidato, le permitieron ser. No fue condenado. No fue condenado. Y él no está condenado realmente. Y sigue sin ser condenado. Y sigue sin ser condenado. Por lo tanto, no tiene sentido ese argumento. ¿Y quién fue el brillante que recurrió a estas...? Vos sabés que finalmente uno escuchaba los argumentos, por ejemplo, a Enrique Baqueta, que también fue otro que insistió que correspondía a la salida de Busarquis, y él terminaba apelando a una cuestión moral o ética. ¿Y él entonces hubiera salido también del Senado? Sí, si fuera por cuestiones morales o éticas, ¿verdad? Nos quedamos sin la mitad del Senado como mínimo. ¿La mitad más uno o la mitad menos uno? Y mira, más de la mitad, dos tercios me parece que se tiene que ir. Realmente no encontraron la vuelta y no pudieron demostrar. Justamente yo creo que por eso Riera trata los gritos de disimular y lanzando epítetos contra Busarquis, porque no había de dónde agarrar. Por más que uno crea eso que dicen, realmente hay cuestiones morales que los senadores no tienen en cuenta. Convengamos algo, fuera de la construcción de los términos de la inhabilidad o del uso de influencia para perder la investidura, haber utilizado un certificado médico. Oye, pillá y Busarquis. Claro, Busarquis fue descubierto literalmente de lo que hizo. Sí, totalmente. Lo que hizo. No, eso hay que remarcarlo muy bien. Para mí es algo grave, ¿verdad? Que un senador mienta a la justicia para lo que sea, ¿verdad? Es una cosa que no se debe admitir. El fiscal vio que él estaba en Uruguay, dijo, ¿qué? ¿Cómo que él está en Uruguay y se toma fotos con estos chicos que se fueron a pedir refugio político a Uruguay después del 31 de marzo? Si él me presentó acá un certificado médico y dice que está enfermo, por eso se suspendió la audiencia. Claro, y el fiscal inmediatamente se tomó y hubo otra causa, que fue la presentación de falsificar un instrumento, ¿verdad? Un documento. Y uno creería, ¿verdad? En países uno a veces escucha que en Japón, por cuestiones más leves, los parlamentarios se suicidan, por ejemplo. Bueno, yo no estoy instando a eso, pero por lo menos podría renunciar, ¿Estás pidiendo que tenga que hacer lo mismo que el expresidente Alan? No, podría, pero vos sabés que ni siquiera, Alan García, bueno, pero es que ni siquiera piden disculpas, sino que encuentran excusas, pero no sé de dónde, pero no son capaces ni siquiera de pedir disculpas. Y vuelvo a insistir en eso. Éticamente es reprochable, yo creo, lo que hizo él, como son reprochables muchas cosas que hacen los senadores, no solamente él, pero no son motivo de pérdida de investidura, eso también está claro, no es lo que figura en la Constitución para perder la investidura. Construís una mayoría y automáticamente te rajan. Claro, vamos a llegar a eso, y si estuviera la Constitución
dando libertad para que los parlamentarios consideren cuándo corresponde y cuándo no echarlo, expulsarlo a un senador, bueno, sería otra cosa, pero acá los motivos están muy precisos. Esta es la foto que terminó descubriendo lo que Usarqui hizo. Sí. En Uruguay, estos chicos que habían participado de los hechos que hubo que el fueron 31M. procesados por el Ministerio Público y se ordenó la captura de los mismos. Sí, el famoso 31M del 2017, donde se incendió el Congreso, varios de ellos fueron acusados, claro. Y bueno, lo de Busarqui finalmente quedó en eso, él va a seguir como senador, no, todo quedó en un intento, y quedó también la impresión, Javier y compañeros, de que acá hubo una especie de cuestión de revancha, ¿verdad? Ya lo sacaron no hubo una intención política detrás de esto. Y sí, lo que pasa es que lo explicitó de alguna manera Riera, porque dijo, no puede ser que solamente los colorados hay un ensañamiento, lo de los otros partidos no hay tantos argumentos, tanto cuidado, tanto... O sea, ya que echamos a los colorados, vamos a echar también a un liberal. Los colorados son razón de que sean defenestrados, pero cuando se trata de la oposición hay que protegerlos y tiene que quedar impune. Sí, eso es lo que argumentó. Pero es mentira, hay algunos, en el Senado está Busarqui, están otros senadores que también están acusados de hechos, y especialmente en la Cámara de Diputados, un personaje como Carlos Portillo tiene una acusación muy grave, muy parecida a la de Óscar González Daer. Que tocó Yepilla. Sí, él la propia mujer que ya logró inclusive una decisión judicial y le seguía el juego siempre a Portillo. Sí, sí. ¿Verdad? Que Portillo decía, tenés que pagarme tanto y yo te voy a conseguir la resolución judicial favorable. La resolución ya había salido favorable y él seguía insistiendo en que tenía que pagarle. Pero la que estaba gestionando, o sea, la que estaba en juicio, le sigue el juego y le graba. Y después del caso de González Daer, se termina publicando también ese mismo audio. Audio como diciendo, González Daer no es el único que trafica las influencias en el Poder Judicial. En realidad, aquí está Portillo. Sí, es cierto. No, es categórico. Yo creo que ese audio no deja lugar a duda en cuanto a que el diputado Carlos Portillo estuvo utilizando indebidamente su influencia, y eso es motivo, según dice la Constitución, de salida, de perder su investidura. Mira, justo está sentado al lado de Rodrigo Blanco. Y los que lo protegen en la Cámara de Diputados son los colorados. Sí, claro, ahí existe un corporativismo impresionante, son impresentables, comenzando por el presidente de la Cámara, ¿verdad? Miguel Cuevas. Y te quiero decir, lo de los senadores colorados, es que ellos están muy sentidos porque los dos que se fueron hasta ahora, Javier, son los dos cartistas, ¿verdad? Tanto Víctor Boada como Óscar González Daer eran de la lista de honor colorado. Y hay otro lista que Horacio Cartes digitó. Sí, exactamente. Y hay otro que está inmediatamente en la lista, que tiene todos los motivos para tener que retirarse, para ser condenado inclusive, que es Javier Zacarías Girón, también cartista. Pero espera un poco un ratito. Arnaldo Franco juró como senador nacional en reemplazo de Víctor Bogado. Así es. Pero ahí va otro cartista, peor, primer anillísimo del expresidente Cartes, porque bueno, fue su secretario privado. Secretario privado. Él fue secretario de Lilian también antes. En la Junta de Gobierno, durante la administración de la Junta de Gobierno de parte de la ahora senadora. Y dijo con fuerza el sí juro. Pues sabes que no. Le fue un poco cangué su juramento. Ahora, él se incorpora a la bancada cartista, con lo cual mantienen los 6, la bancada de honor colorado, y va a seguir la misma relación de fuerza: 8 de Añetete, 6 de honor colorado y 3 miembros independientes. Nos muestran por favor ese momento en que juraba Arnaldo Franco en Cámara de Senadores, apenas iniciaba la sesión ordinaria. Ahí está cuando todos forman fila correctamente. Sí, lo saludan. Sí, qué cursilería esto, che. Y bueno, pero es un protocolo que se mantiene desde siempre. Arnaldo Franco, hay que recordar que estuvo activo fuertemente en el cruce de llamadas en los momentos previos a la quema del Congreso y a la represión contra los manifestantes durante las manifestaciones contra la enmienda constitucional. ABI. Sí. Faltaría reflotar más ya también eso y que pierda otra vez su investigación. Ahora, a ver, espera, ¿qué negocio es ser suplente? Sí, 3 suplentes hasta ahora ya 5 personas. Imagínate si algunas legisladoras dijeron que pagaron para tener una banca titular. Es decir, que ahora tendrían que pagar también para ser suplente, porque el suplente fuera el relleno. Sí.
No, pero siempre está la expectativa. Cuando estás en los primeros 5 lugares, porque especialmente si sos suplente del partido de gobierno, los senadores tienen siempre la expectativa de ser nombrados ministro, pedir permiso, con lo cual ya se incorpora un suplente. Este es el caso del canciller, Luis Castiglioni. Él era el número 1 y salió inmediatamente y entró Enrique Riera. Un detalle que te quiero marcar, ¿verdad? Un detalle risueño quizás. El senador Arnaldo Franco, el nuevo senador, no se sentó en el lugar de Víctor Bogado. Por las dudas. No sé, ¿Quién se sentó en el lugar de Víctor? Nadie, está vacío. Esa es la banca que alguna vez seguramente, bueno, en fin, la que quedaba siempre libre. Sí, hay bancas que siempre están libres. Hay 4 o 5 que se reservan por las dudas, ¿verdad? Supongo que se habrán hecho con la idea de que alguna vez los vitalicios. Esa era. Y se iba a sentar y después se sentó arriba, ¿verdad? O sea que, no sé, a lo mejor piensa que este lugar está inyectado, ¿verdad? Por las dudas, entonces esquiva. Inyectado. Sí. Hay que derramar la agua bendita. Sí, tiene que volver Payo Cuba para bautizar ese lugar con un poco de agua y por ahí se vaya la yeta. Bueno, y seguimos avanzando decisiones en plena sesión ordinaria. Estos proyectos de soja, alcohol, bebida azucarada, tabaco, ¿eso en dónde se marcaban en realidad? ¿Dentro de qué proyectos? No, son proyectos presentados por senadores. No tiene nada que ver con la reforma que había enviado el Poder Ejecutivo. No tiene nada que ver. Y vos sabés que acá hubo una maniobra del Ejecutivo. Esto es una cosa que no se publica aún, porque averiguamos muy tarde, ¿verdad? Ayer ya se sabía que se iban a postergar estos proyectos. Son 3 proyectos en realidad. Uno relacionado al tabaco, otro relacionado a las bebidas con alcohol y con azúcar, y el otro, el de la soja. Bueno, la versión que teníamos ayer de parte de todos, incluyendo senadores oficialistas, era que esto se iba a postergar. Pero ya se había postergado luego, bajo el argumento de que vamos a esperar que venga el proyecto de reforma tributaria y ver cómo vienen los números. Exactamente, y era la misma excusa el mismo motivo, se decía que por eso no se iba a tratar. Pero ¿qué pasó? El Ejecutivo operó con fuerza durante estos feriados y directamente pidió a sus aliados, a su bancada, la bancada cartista que en este caso se alía, y los llanistas, para que rechacen. ¿Cuál es la idea? Es cierto, el Ejecutivo va a enviar sus propios proyectos que son muy distintos a estos que se presentaron y por las dudas no quiere tenerlos, que no se tomen como base estos, sino los proyectos que van a enviar ellos. A ver, actualmente es de 18 a 22% es para el tabaco. Sí. Se aplica el 18 el mínimo. El mínimo, sí. Porque hay una diferencia entre del o hasta. Sí. ¿Verdad? O sea, es un pago del 22%. Así es. Es diferente a un 18 al 22 y el tributación elige qué número aplicar. Claro. Originalmente la reforma decía 35 a 50, ¿verdad? Sí. Pero finalmente el proyecto que enviaron al legislativo dice 27. O sea que el sector tabacalero le pudo a Mario Abdo Benítez. Sí, totalmente. El coste que Mario Abdo Benítez cuando era senador, respaldaba el aumento drástico del impuesto al tabaco. Pero parece que cuando uno está en el poder cambia un poco el pensamiento. Pero ¿quién es el ministro de Hacienda? Benigno. ¿Y parte de qué gobierno era? De Cartes. Pero fue el que más defendió también una reforma en la que se contemplaban los aumentos hasta estos porcentajes. Por eso hay cosas que yo no logro finalmente entender, Marcos. Fue el propio ministro de Hacienda, a través de su equipo de colaboradores de tributación y demás, que decía, por ejemplo, sí, también los perfumes van a pagar más impuestos. También van a pagar impuestos los autos usados. Porque el ministro de Salud dijo, los autos usados, contaminación, motos tienen que pagar 10% más. ¿Por qué? Porque tienen un impacto dañino. Nos cuesta 200 millones de guaraníes atender a un accidentado de moto. ¿Y quién se hace cargo sobre eso? El Estado. El Estado paraguayo, pero ¿quiénes son los que ganan dinero con las ventas? Son los empresarios. Así es. ¿Le pudieron también los empresarios? Sí. Eliminaron todos esos. Por eso, hay algo que no entiendo ahí. ¿Por qué Benigno López insistía en remarcar estos y después termina cediendo?
Mira, acá evidentemente hubo una negociación, Javier, porque no se entiende esto que yo te decía, que se podrían haber postergado simplemente los proyectos para estudiarlo todos juntos después con los proyectos del Ejecutivo. Pero yo me huelo que ya existe en este momento un pacto por el cual se va a aprobar el proyecto del Ejecutivo tal cual. Otra cosa, tal cual vienen, tal cual los envían, no va a tener casi cambios. Y una cuestión más, en principio se hablaba de que el Senado iba a ser Cámara Revisora. O sea, de hecho, eso fue una información... Que iban a enviar a diputados primero. Exactamente, ahora cambió eso, ahora va a empezar en el Senado. ¿Por qué? Porque al final el Ejecutivo sabe que el escollo más duro está en el Senado. Si ahí pasa, después va a pasar fácilmente a la Cámara de Diputados. A ver, ¿cuántos tienen los cartistas? ¿Cuántos votos? En el Senado tienen simplemente 6. ¿6 votos cartistas nomás? 6 votos, sí. Bueno, ¿los abdistas? Son 8. Y a ellos les tienen que sumar los 3 independientes. ¿Añeteteí? Añeteteí que le dicen, sí. Que Lilian Samaniego encabeza. Bueno. Y después está... Ahí suman entonces 17 votos. 17 votos, ¿sí? Más la bancada llanista. Que son 8. 8. ¿Platista dijiste? Perdón, llanista. No, llanistas. Perdón, escúchame. No sea, pues... Y a ellos les tenés que sumar a alguien más, que va a respaldar. En la bancada de Hagamos. Espera, acá ya tiene 25 votos. 25 votos, más 2 de Hagamos. 27. La sucursal Colorado. Más... Patria Querida. Patria Querida. 4. 3. 3. 3. 3 3 de Patria Querida. 30 votos tienen. Sí, ahí tienen 30 O votos. sea, tienen inclusive votos para aprobar, si eventualmente en diputados se rechaza y si vuelve tienen votos para ratificarse. Para ratificarse ampliamente sin ningún problema. Por eso yo te digo, pero ni siquiera se va a llegar a eso. Yo estoy seguro de que lo que se apruebe en el Senado, que no va a ser muy distinto a lo que remite el Ejecutivo, va a pasar a la Cámara de Diputados y ahí se van a aceptar tal cual. O sea, y con eso se va a terminar, se va a liquidar. Gracias, Marco. Gracias. Estamos atentos. Dale. ¿Qué hay? ¿Qué pasó con antilavado? Solamente se aprobó uno de los proyectos. ¿Te acuerdas que es un paquete de 12 proyectos? Sí. Bueno, solamente se aprobó hoy el proyecto de ley que crea nuevos juzgados especiales de lavado de dinero, narcotráfico. Una cosa que también se... Pero ahí tiene que haber... Claro, la ley antilavado tiene que tener un juzgado especial que termine juzgando. Sí, es lo que... Pero sabes que hoy dijo una cosa muy interesante el senador Víctor Ríos. Dijo, acá no se necesitan tantos juzgados especiales como fiscales especializados, que estén especializados en investigar este tipo de delitos. Porque al fin y al cabo, el juez lo que va a hacer es aplicar la ley, ¿verdad? Ver qué tipo, si corresponde al tipo, o sea, no necesita tanta formación, pero los fiscales sí, los fiscales necesitan para investigar este tipo de delitos. De 12-1 recién. De 12-1 recién acabado. Qué lista gris. Cuando regresemos tenemos detalles de otros temas para ustedes.